Partiremos con Sofonías, con el capítulo 2. Sofonías, Jehová esconde. Veremos un bosquejo de Sofonías, partiendo por el capítulo 1 que ya lo vimos. Ahora veremos el capítulo 2, juicio de Jehová, juicio contra las naciones vecinas. Eso estaremos viendo hoy día. Y el capítulo 3, que con la ayuda de Dios lo estaremos viendo la próxima semana. Voy a resumir el capítulo 1 con este versículo. Versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Aquí están los que alguna vez fueron de Dios y se apartaron, los que no buscan ni consultan a Dios, y eso es igual a pecado. Lo fue antes. Hoy veremos el capítulo 2, juicio contra las naciones vecinas. Fue dirigido contra Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria, seguido de una exhortación a Jerusalén para que se arrepintiera, para ver la posibilidad de escapar del castigo destinado para los pecadores que quieren seguir pecando. Versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Congregar proviene del latín congregare y su significado es asociar. Se forma con las siguientes componentes léxico, el prefijo con que es convergencia, reunión, y grex o gregis, que es rebaño, y se aumenta con el sufijo se. Meditar, pensar y considerar un asunto con atención y determinamiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Sin pudor, está asociada a la falta de vergüenza de la desnudez, a la falta de recato en la exhibición de la propia figura y a la falta de modestia material. Dios sigue pidiendo a su pueblo que se arrepienta. Su pueblo, la nación escogida por él, le habla dando la espalda, no quieren saber nada de él, ni de sus leyes. Querían ser independientes, autónomos, sin tener que dar cuentas a nadie y menos aún al Dios de sus padres. Dios enviaba un mensaje en el que les recomendó que se reunieran como pueblo, como un cuerpo, y que meditaran y reflexionaran juntos. ¿Se pueden imaginar la tristeza que siente por el pecado de sus hijos y verlos sin una gota de arrepentimiento? Versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Deberíamos recordar nosotros como padres o cuando éramos hijos cómo afectaba la rebeldía, la desobediencia, a nosotros como padres o a nuestros padres. Cuando Dios con paciencia y amor advirtió a su pueblo que estaban acumulando juicio sobre sus cabezas por los pecados que constantemente cometían. Él siempre les brindaba oportunidad para el arrepentimiento, y en esa época
Y en esta época es lo mismo. Él está a la puerta. No hay que esperar a que nos llame hijos sin pudor. Versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En un solo texto Dios le dice lo que Él quiere, por quiénes y cuál podría ser el beneficio. ¿Qué es lo que deben buscar? En primer lugar, a Jehová, justicia, mansedumbre. ¿Quiénes deben hacer esto? Los humildes, los que cumplieron sus preceptos. ¿Para qué? Ser protegidos el día de la ira del Señor. Sin embargo, antes de esta frase hay una palabra que no podemos dejar de lado, y es quizás. Es un adverbio que indica que se considera posible, aunque no seguro, lo que se afirma. Es decir, que puede ser igual que no te proteja en el día de mi ira, dice el Señor. Fue demasiado tarde el arrepentimiento. ¿Debemos nosotros especular cuándo es nuestro final o cuándo viene Cristo? ¿No es mejor simplemente estar velando? 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Gaza significa fortaleza y fue una de las 5 principales ciudades filisteas y la que quedaba más al sudoeste hacia Egipto. Su posición la convirtió en clave para esta vía de comunicación. Originalmente una ciudad cananea. Desamparo. Situación o estado de la persona que no recibe la ayuda o protección que necesita. Está desamparada hasta el día de hoy. Ascalón, ciudad principal de los filisteos, situada sobre la costa a unos 20 kilómetros al noroeste de Gaza. Fue tomada por la tribu de Judá poco después de la muerte de Josué, pero fue tomada nuevamente por los filisteos y quedó en poder de ellos a lo largo de la mayor parte del periodo del Antiguo Testamento. Asolar, destruir o arrasar completamente. Actualmente es un lugar desolado. Asdod significa fortaleza, también una de las ciudades principales de los filisteos. Saquear, apoderarse de una persona o animales o cosas que se encuentran en un lugar empleando la violencia. Desapareció totalmente y en la actualidad está en manos de los israelíes. Ecrón, extirpación. También ciudad filistea, fue arrasada completamente. Desarraigar, desterrar a una persona de donde vive o alejarla de su ambiente. En este mapa les muestro las ubicaciones de estas ciudades filisteas, partiendo por Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón.
También una imagen de recientes excavaciones en el lugar donde se ubica esta ciudad filistea. Y podemos ver que son solo ruinas del pasado. Versículo 5. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Los cereteos fue un pueblo establecido al lado de los filisteos en el sur de Palestina durante el reinado de David. Formaron con los peleteos su guardia personal bajo el mando de Benaía, hijo de Joiada. Se mantuvieron leales a él durante las rebeliones de Absalón y Seba, y estuvieron presentes cuando Salomón fue ungido para ocupar el trono, aunque el hecho de que nunca más se mencionan después de este acontecimiento indicaría que su lealtad a David dependía del factor personal, que llegó a su término con su muerte. Aquí tenemos el anuncio del juicio de aquel pueblo que ha desaparecido. Versículo 6. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Y así ocurriría en aquella región, y esta condición existió durante casi 2000 años. Ahora solo encuentran ruinas antiguas, las que están siendo desenterradas por los israelitas. Versículo 7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Esta fue la promesa de Dios a su pueblo, de que Él los haría regresar de su cautiverio para habitar en la tierra de Filistea, que era parte del territorio que Dios había entregado a Abraham. Algunos creen que esto ocurrirá con el retorno final de Cristo y otros que fue cuando volvieron del exilio. Para nosotros lo importante es que de una forma u otra las promesas y los juicios de Dios siempre se cumplen. Versículo 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. En el mapa podemos ver la ubicación de Moab. Dios consideró que los moabitas ofendieron gravemente a los israelitas, atentando en contra de su dignidad, su honor, su credibilidad. Y con respecto a Amón, profirieron graves injurias a su pueblo, y significó la pérdida de la dignidad, el respeto y consideración de los israelitas. Hay que recordar que estos dos reinos se generaron del acto incestuoso de Lot con sus hijas. Dios no pasaría por alto los daños a su pueblo. Aquí es donde resalta el texto que está en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay veces que nos causan daño las personas, y Dios lo permitió con un propósito. Debemos esperar en Él. Versículo 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y minas de sal, y asolamiento perpetuo,
El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Debemos recordar que Lot fue rescatado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Dios castigará a sus descendientes como lo hizo con esos pueblos. Actualmente es una de las zonas más pobres. Se encuentra en el reino de Hashemita de Jordania. Ocupa el territorio que abarca la tierra de Moab y la tierra de los amonitas. La capital actual es Amán, y algunas zonas de este país ofrecen un aspecto desolado. Versículo 17. Esto le vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Aquí se reitera el castigo que vendría sobre estas ciudades, y ahora solo se desentierran vestigios del pasado. Versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Dios no solo juzgará a Israel, sino que también a todas las naciones por haberlo ignorado y no haberlo glorificado. Si bien se piensa que esto es parte del milenio, esto no significa que Dios no esté actuando en esta época. Por lo tanto, debemos reconocer y glorificar a Dios en todo tiempo. Versículo 12. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Aquí en el mapa vemos dónde se ubica Etiopía y como referencia dónde estaba Israel. Fue una espada divina la que juzgó a este país, la cual se cumplió con la conquista e invasión de Nabucodonosor. Este país ha pasado por innumerables guerras, hambrunas y golpes de estado. Pareciera que la paz y tranquilidad para ellos no existe. Dios libre a nuestro país de ser castigado. Versículo 13. Y extenderá su mano sobre el norte, destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad, como un desierto. En el mapa podemos ver a Siria, que fue invadida por Babilonia en el 612 a.C. y fue destruida, junto con Nínive, que fue asolada y convertida en un desierto hasta el día de hoy, como podemos ver en las imágenes. Creer que no se cumplirá la palabra de Dios es jugar con la vida eterna. Versículo 14. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Hasta los cimientos serían descubiertos de estos países idólatras. Todos sus edificios serían derribados. Versículo 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Aquí pareciera que hablaran en forma sarcástica. Deberíamos aprender de las parábolas de las 10 vírgenes que aparecen en Mateo 25, 1 al 13.
Hace muy poco nuestro hermano Hernán nos enseñó de esto, ser como las 5 prudentes, que no se confiaron, sino que estuvieron siempre preparadas. Así deberíamos estar nosotros, siempre preparados para la venida de Cristo y para escuchar y obedecer su palabra. Conclusión. Nos reiteró el juicio de Dios sobre Nínive, estudiado en las profecías de Nahum, también la profecía de Isaías sobre la invasión babilónica. Dios ha juzgado a las naciones del pasado y Dios juzga a las naciones en el presente, y también las juzgará en el futuro. ¿Pediríamos a Dios que juzgue a nuestro país? ¿Se lo merece? Vemos tanto abuso de poder, leyes contra la voluntad de Dios. ¿Les parecen unas preguntas fáciles o difíciles? ¿Qué opinan? Bueno, creo que solo pediré misericordia, definitivamente juicio. No, porque vivo en este país y amo mi país. Hemos visto lo doloroso que han resultado las catástrofes que hemos vivido, terremotos, incendios, tsunamis, volcanes, pandemia ahora. Y con todo esto considero que hemos sido igual un país muy bendecido. Así como Dios reiteró sus juicios con cada uno de los profetas para que su pueblo se arrepintiera, también voy a insistir en que sigamos rogando por nuestro país y sus autoridades y dejemos al Dios de dioses que se cumpla su perfecta voluntad. Tenemos que recordar que se va a escribir una nueva constitución en nuestro país, la que puede afectar a nuestras familias, hijos, nietos, sobrinos. Hagamos rogativas, peticiones, para que Dios influya en lo que se va a colocar. No esperemos a que se escriba primero, para quejarnos después. Utilicemos la herramienta más poderosa que puede tener un ser humano. Oración, oración, oración. Tenemos acceso directo al Creador del cielo y la tierra. Nosotros no podemos cambiar las leyes, Dios sí. Nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas, Dios sí. Pidámosle a Él y tengamos acciones de gracia siempre. Terminamos con el capítulo 2. La próxima semana veremos el capítulo 3 con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino, como siempre, con una pequeña bibliografía. Hasta la próxima semana, mis amadas hermanas.